Todos enfrentamos un enemigo que nadie ve, pero que es capaz de destruirlo todo por dentro. No es la crítica de los demás, ni las exigencias de tu jefe. El verdadero saboteador vive mucho más cerca de lo que imaginas. Vive dentro de tu mente. Es esa voz silenciosa que justo en el momento de actuar susurra: no vas a lograrlo. ¿Y si todo sale mal? Al principio parece solo una duda común, pero con el tiempo te atrapa, te debilita y convierte cada paso en un peso. Empiezas a evitar oportunidades, a dudar de ti mismo, a creer que tal vez nunca serás lo suficientemente bueno. Pero aquí está la verdad. Esa voz no eres tú. Es solo el eco de miedos antiguos, de experiencias mal sanadas, de juicios que nunca te atreviste a cuestionar. Y lo más importante, esa voz puede ser silenciada. No tienes que seguir viviendo dominado por tus propios pensamientos. Hay una salida, hay una manera de reprogramar tu mente, de transformar ese ruido interno en claridad, en fuerza, en dirección. Los estoicos lo sabían. Nos enseñaron que la mente, cuando no se entrena, se convierte en nuestra peor prisión. Pero cuando se domina, se transforma en el arma más poderosa que alguien puede tener. En este video vas a descubrir cómo eliminar para siempre los pensamientos negativos, combinando la sabiduría del estoicismo con prácticas validadas por la ciencia. Es hora de dejar de sabotearte y empezar a liberarte. Como dijo Platón, la primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Y esa victoria comienza ahora. Si es tu primera vez por aquí, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones para seguir este camino con nosotros. 1. Aprende a silenciar los pensamientos negativos. Imagínate ese momento en que entras en una habitación y ves una mancha en la pared. La miras y piensas: luego lo arreglo. Pero pasan los días, te acostumbras a la mancha, aunque en el fondo sigue molestándote, hasta que un día la pared empieza a descascararse, revelando que el problema era mucho más grande de lo que parecía. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces haces eso con tus propios pensamientos? Ignoras esa pequeña molestia, esa preocupación aparentemente inofensiva, pero que va creciendo hasta que se esparce dentro de ti. Así es como nacen muchos de nuestros problemas, no de algo gigantesco, sino de una pequeña idea negativa que dejamos ahí, escondida, sin resolver. Los estoicos nos enseñan que nuestras emociones y reacciones son como esa pared descascarándose. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Los pensamientos negativos son como semillas en un jardín. Cuanto más los alimentas, más crecen, ahogando lo mejor que hay en ti y en tu vida. No es el tono de voz del jefe, ni la respuesta fría de un amigo, ni la fila interminable en el supermercado lo que te desestabiliza. Es la interpretación que le das a esas situaciones y el espacio que permites que ocupen en tu mente. Ignorar los pensamientos negativos es como pintar encima de una pared llena de humedad. Por un tiempo parece resuelto, pero pronto el problema resurge, aún más fuerte. El verdadero camino no es disfrazarlo, es ir directo a la raíz, enfrentar la causa y transformar la base. Para los estoicos esto significaba cuestionar los propios pensamientos. Séneca enseñaba a poner a prueba cada pensamiento, y Marco Aurelio, en sus meditaciones, se hacía una pregunta poderosa: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta era no, simplemente se negaba a gastar energía en eso. Tú puedes hacer lo mismo. Frente a cualquier pensamiento que te altere, pregúntate a ti mismo: ¿por qué esto me está afectando tanto? ¿Este pensamiento es real o es fruto de un miedo que yo creé? Con el tiempo, vas a darte cuenta de que la mayoría de los pensamientos negativos no tienen raíces firmes.
son solo reacciones automáticas, como la pared que se descascara porque ignoramos una filtración escondida. Reconocer el origen de tus pensamientos es como reparar la pared antes de pintarla. Es en ese momento cuando entiendes que no tienes que cargar con todas esas preocupaciones. Muchas veces solo son reflejos de expectativas irreales o de miedos antiguos que ya no tienen sentido. Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, lo comprobó. Reinterpretar las situaciones con una mirada más realista reduce la ansiedad y aumenta el bienestar. O sea, cambiar la manera en que ves el problema cambia el efecto que tiene sobre ti. Por ejemplo, en vez de pensar, me equivoqué, soy un fracaso, dite a ti mismo, me equivoqué, pero esto me enseña a mejorar. Esto no es fingir que los problemas no existen ni acomodarse. Es cambiar el lente con el cual ves la vida. Un lente que ve los desafíos como oportunidades para fortalecerte. Cambiar tu visión no borra las dificultades, pero redefine tu reacción, y eso marca toda la diferencia. Prueba un ejercicio sencillo. Escribe tus pensamientos negativos en un papel, como si fueran grietas en una pared, y para cada uno, pregúntate, ¿esto es real? ¿Está bajo mi control? ¿Cuál es la probabilidad real de que esto ocurra? Después, sustituye esos pensamientos por versiones más fuertes y realistas. Por ejemplo, nunca voy a lograrlo. Puede transformarse en voy a dar un paso a la vez hasta lograrlo. Identificar el problema es solo el primer paso. Así como en una reforma, no basta con encontrar el defecto, hay que actuar. Ten siempre en mente esta pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora para cambiar esto? De esta forma, reprogramas tu mente para la acción, incluso cuando el miedo o la ansiedad intenten paralizarte. Transformar los pensamientos negativos no se trata de esconder lo que está mal, ni de buscar soluciones rápidas. Es un trabajo activo y constante, y es ese esfuerzo el que trae cambios verdaderos a tu vida. Con cada pensamiento que transformas y cada pequeña acción que tomas, te sientes más liviano, más firme, más en control de ti mismo. Ya tienes las herramientas para esta reforma. Ahora es momento de usarlas. 2. El arte estoico de organizar tus pensamientos. Piensa en la historia de Ana, que parecía tener la vida bajo control. Un buen trabajo, amigos, familia, por fuera, todo parecía perfecto. Pero, en una conversación sincera, ella me dijo algo que nunca olvidé. Cada vez que cometo un error, me siento un fracaso. Mi mente no deja de repetirme cosas como, ¿por qué siempre arruinas todo? O, nunca vas a ser lo suficientemente buena. Ella libraba una batalla silenciosa contra sí misma. Sus palabras eran como cadenas invisibles que la atrapaban, consumiendo su energía todos los días. Y lo más impresionante es que ni siquiera se daba cuenta de cuánto ese diálogo interno la debilitaba. Ahora piensa, ¿cuántas veces has hecho lo mismo contigo? ¿Cuántas veces has sido más cruel contigo mismo de lo que serías con alguien que amas? La verdad es que nadie conversa tanto contigo como tú mismo, y lo que te dices moldea tu destino. No son solo pensamientos, son semillas sembradas en tu mente, y lo que cultivas en ellas determina lo que va a florecer. Marco Aurelio, el emperador estoico, decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y él sabía de lo que hablaba. Hablarte negativamente es como intentar correr una maratón cargando una mochila llena de piedras. A cada paso, el peso aumenta hasta que el camino se vuelve insoportable. El problema no es el camino, es lo que insistes en cargar. Carl Jung, uno de los grandes maestros de la psicología, decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y es la más pura realidad.
Cada vez que te criticas sin compasión, alimentas patrones negativos en tu inconsciente y con el tiempo esos patrones empiezan a decidir por ti sin que te des cuenta. Cada rechazo, cada miedo, cada angustia no resuelta se transforma en monstruos mentales que, si no los enfrentas, terminan gobernando tus decisiones y tu visión de ti mismo. Recuerda la historia de Ana. Un día le pregunté, si tu mejor amiga cometiera el mismo error, ¿cómo reaccionarías? Ana se quedó en silencio. Entonces insistí, ¿por qué te hablas de una manera que nunca usarías con alguien que amas? Esa pregunta fue un antes y un después. Ella se dio cuenta de que, en vez de ser su mayor aliada, estaba siendo su peor enemiga. Poco a poco, Ana empezó a reemplazar pensamientos como «soy un fracaso» por «estoy aprendiendo y eso lleva tiempo». Esa transformación no fue instantánea ni fácil, pero con cada cambio, Ana se sentía más liviana, más segura, más entera. Los estoicos dominaban esta práctica. En vez de hundirse en una autocrítica cruel, transformaban cada error en un peldaño de aprendizaje. Séneca decía, errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Aprender de los errores es lo que libera, castigarse eternamente es lo que aprisiona. Seguir castigándote por tus errores es como remar contra la corriente en un barco con un agujero. Solo cuando reparas el barco, es decir, cuando ajustas la forma en que te hablas, es que puedes navegar en paz. Esto no borra los desafíos de la vida, pero te da las herramientas internas para enfrentarlos con fuerza y claridad. Aquí tienes una práctica para comenzar hoy. Frente a un error o desafío, observa lo que te dices y anótalo, en un papel o en el celular. Eso te dará una visión clara y cruda de tu conversación interna. Después, léelo y pregúntate, ¿le diría esto a alguien que amo? Si la respuesta es no, reformula. Cambia, nunca acierto, por estoy evolucionando, y eso requiere tiempo. Cada noche, toma un minuto para reflexionar. Hoy fui amable conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Esta práctica sencilla va a transformar la forma en que te relacionas contigo mismo. Tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de fuerza y claridad. Vas a seguir equivocándote, porque todos nos equivocamos, pero aprenderás a lidiar con eso de una forma sana y valiente. Al final, si no estás de tu propio lado, ¿quién lo estará? Sé tu mejor aliado. Recuerda, tus palabras tienen el poder de levantarte o de destruirte, y la elección es enteramente tuya. 3. Transforma el miedo en poder. Déjame preguntarte directamente, ¿cuántas veces dejaste de actuar por miedo a lo que otros pudieran pensar? ¿Cuántas ideas brillantes enterraste por miedo al ridículo? ¿Cuántos momentos perdiste solo por miedo a fracasar? El miedo es como un laberinto de puertas cerradas. Cuanto más evitas enfrentarlo, más puertas parecen multiplicarse, rodeándote y bloqueando tu camino. No solo limita tus acciones, sino que también roba tu potencial, transformando las oportunidades de la vida en silenciosos arrepentimientos. Pero aquí tienes una verdad liberadora. El problema no es el miedo en sí, es el combustible que le das. Cuanto más tratas de huir o alimentas escenarios desastrosos en tu mente, más crece, como una sombra que parece más grande de lo que realmente es. Lo que alimentas florece, lo que enfrentas pierde fuerza. Los estoicos veían el miedo de otra manera. Para ellos no era algo que debía ignorarse, sino algo que debía comprenderse e iluminarse. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si algo externo te causa ansiedad, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre ello, y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. Y ese es el punto clave. Puedes cambiar el juicio ahora y cambiar la manera en que ves el miedo. Imagínate el miedo como un cuarto oscuro.
Desde lejos parece aterrador, lleno de formas amenazantes, pero al encender la luz descubres que no había monstruos, solo polvo y sombras sin sustancia. El miedo crece en la oscuridad, pero desaparece en la luz de la comprensión. Una práctica estoica llamada premeditatio malorum puede ayudarte con eso. Es sencilla. Visualiza el peor escenario posible, esa presentación que te aterroriza, esa decisión que sigues postergando, y pregúntate, si lo peor sucede, ¿qué es lo que realmente podría salir mal? Y si sucede, ¿cómo podría afrontarlo? La mayoría de las veces, la respuesta será, puedo manejarlo. Cuando enfrentas tus miedos de frente, dejan de parecer monstruos invencibles. Como decía Confucio, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Susan Jeffers, autora de Siente el miedo y hazlo de todos modos, demostró que dar un pequeño paso hacia aquello que nos asusta reduce drásticamente la intensidad del miedo. Es como cruzar un río que parecía profundo, pero al poner el pie en el agua, te das cuenta de que es poco profundo. Recuerda, el movimiento disuelve las ilusiones del miedo. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Primero, identifica tu miedo con precisión. Si piensas, tengo miedo de fracasar, pregúntate, ¿fracasar en qué? ¿Qué es exactamente lo que me asusta? Cuando le pones nombre al miedo, se vuelve más específico y menos amenazante. Después, usa la técnica del peor escenario. Pregúntate, si esto sale mal, ¿cuál sería la consecuencia real? ¿Y cómo podría manejarla? Cuando enfrentas el miedo de frente, descubres que la mayoría de las consecuencias no son tan catastróficas como tu mente te hace creer. Por último, actúa incluso con miedo. No esperes sentirte 100% seguro. Da un pequeño paso, el más pequeño posible, pero avanza. Entiende, con cada movimiento el miedo disminuye y tú creces. El miedo no tiene que ser tu enemigo. Puede ser tu brújula, señalando las áreas donde te espera tu mayor crecimiento. Lo que más te asusta, a menudo, guarda lo que más puede transformarte. Y esto no significa ignorar riesgos reales, sino aprender a distinguir entre amenazas verdaderas y desafíos que solo piden una nueva versión de ti. Así que pregúntate, ¿este miedo es una advertencia de peligro o una señal de que estoy a punto de crecer? Al final, la decisión es tuya. O sigues alimentando historias que te encarcelan, o empiezas hoy a escribir una historia nueva. El miedo solo tiene el poder que tú le concedes. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Deja tu like, suscríbete al canal y juntos transformaremos el miedo en fuerza y sabiduría. 4. Sustituye los pensamientos que te detienen. ¿Qué haces cuando se quema un bombillo? Sigues intentando encenderlo, esperando que de repente vuelva a funcionar. Claro que no. Lo reemplazas por uno nuevo. Entonces, ¿por qué insistimos en mantener pensamientos que no nos llevan a ningún lado? Esos pensamientos intrusivos y repetitivos que sabotean nuestra autoconfianza y abren camino a la ansiedad. Esos pensamientos son como zapatos apretados. Con cada paso, el dolor aumenta hasta que avanzar se vuelve insoportable. Te quitarías los zapatos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no aplicar esa misma lógica a los pensamientos que nos lastiman? Cleantes de Asos, discípulo de Zenón de Sitio, decía, así como el agua que corre moldea la piedra, los pensamientos moldean la mente. Esa frase nos recuerda que nuestras ideas moldean no solo la forma en que vemos el mundo, sino también la forma en que vivimos en él. El problema es que muchas veces dejamos que los pensamientos negativos excaven surcos profundos, transformando situaciones pequeñas en tormentas internas. Cuando interpretamos algo de manera negativa y repetimos ese juicio, terminamos tomando esa visión distorsionada como realidad,
Pero la verdad es que los pensamientos pueden y deben ser reemplazados, como se cambia un bombillo quemado por uno que ilumina. Cambiar un no puedo por un estoy aprendiendo no es una frase vacía, es ciencia. El doctor Andrew Huberman explica que con cada elección consciente de un nuevo pensamiento se crean nuevas conexiones en el cerebro. Imagínate cruzando un campo lleno de barro. Al principio, salir del camino marcado parece difícil. Cada paso exige esfuerzo. Pero a medida que insistes en una nueva ruta, se forma un nuevo sendero, más firme, más claro, llevándote a lugares mejores. Los pensamientos son como herramientas. Intentar clavar un clavo con un destornillador no funciona, por más que lo intentes. Cuando eliges la herramienta adecuada, en este caso, el martillo, el trabajo fluye. Con la mente es igual. Si un pensamiento ya no te sirve, suéltalo. Trata tus pensamientos como instrumentos que deben estar afilados. Cambia ideas oxidadas que estancan tu vida por otras que abren nuevas posibilidades. Entiende que un pensamiento claro tiene el poder de iluminar no solo tu día, sino todo tu camino. Al principio, cambiar resulta incómodo, pero toda construcción sólida empieza con esfuerzo. Cada vez que eliges un pensamiento más constructivo, fortaleces un nuevo camino mental y poco a poco eso transforma tu vida. Así que pregúntate, ¿qué pensamiento puedo reemplazar hoy para renovar mi energía? Ese cambio puede ser el primer paso de una transformación profunda. No necesitas cargar con el peso de ideas que ya no te sirven. Reemplázalas. Deja espacio para pensamientos que te lleven más lejos. 5. No permitas contaminarte por el entorno. ¿Has notado cómo el humor o las actitudes de quienes te rodean pueden cambiar por completo tu día? La influencia del ambiente es poderosa y muchas veces silenciosa. Imagínate en un restaurante pequeño donde alguien al lado usa un perfume demasiado fuerte. Aunque tú hayas usado poco perfume, ese olor ya se impregna en ti, en la ropa, en la piel, y con el aire cargado, hasta respirar se vuelve difícil. La negatividad actúa de la misma manera, como un humo invisible que se esparce y lo invade todo. Empiezas el día animado, lleno de planes, pero al ser bombardeado por quejas, críticas y pesimismo, sientes cómo tu energía se va drenando poco a poco. Sin darte cuenta, puedes empezar a adoptar ese mismo patrón de pensamientos. O peor aún, tomar decisiones contaminadas por ese peso. Y el impacto no es solo emocional, la neurociencia lo confirma. A través de las neuronas espejo, nuestro cerebro funciona como una antena emocional. Conviviendo con personas negativas, tu cerebro comienza a reproducir esos estados, como si estuvieras siendo moldeado por esa atmósfera. Por eso, el ambiente que eliges y las personas que te rodean tienen un peso enorme sobre cómo te sientes, cómo actúas e incluso sobre quién te conviertes. Pero existe una salida. Imagina una habitación llena de humo pesado. ¿Qué harías? ¿Abrirías las ventanas, prenderías el ventilador o simplemente saldrías de ahí? Tu mente funciona igual. Tú tienes el poder de elegir lo que dejas entrar y lo que mantienes fuera. Séneca ya advertía, rodéate de personas que puedan hacerte mejor y también procura ser ese tipo de persona para los demás. Eso no significa aislarte o vivir en una burbuja. Significa establecer límites claros sobre lo que realmente merece tu atención y tu energía. Dejar que todo entre sin filtro es como vivir en una casa sin puertas durante una tormenta. No puedes controlar la lluvia, pero sí puedes proteger tu hogar. La psicología moderna refuerza esta idea. Daniel Goleman, en el libro Inteligencia Emocional, explica que las emociones negativas son altamente contagiosas. Pero al desarrollar tu conciencia emocional, aprendes a separar lo que es tuyo de lo que solo es influencia externa. Es como instalar una puerta de vidrio. Puedes ver lo que hay afuera,
pero solo dejas entrar lo que tú eliges. Proteger tu mente requiere entrenamiento diario. Si las noticias tóxicas, las redes sociales o los ambientes cargados te están robando la energía, prueba apagar el televisor, dejar el celular a un lado o incluso bloquear perfiles que contaminan tu ánimo. Usa ese espacio para reconectarte con todo lo que te renueva. Caminar al aire libre, conversar con alguien que te inspire o sumergirte en un pasatiempo que te eleve. Otra estrategia esencial es fortalecer tu mente. Puedes hacerlo a través de la meditación, la lectura o simplemente reservando algunos minutos diarios de silencio. Estas prácticas construyen lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior, una fortaleza mental que te protege de las tormentas del mundo sin alejarte de él. Nunca lo olvides. No puedes controlar la tormenta afuera, pero sí puedes decidir cómo o si entra dentro de ti. Cuando alguien intente arrastrarte al pesimismo o intente invadir tu paz, elige preservar tu energía. Construye un espacio interno donde tu mente y tu corazón estén a salvo y enfoca tu atención solo en aquello que fortalece tu alma. Si este video te inspiró y reforzó tu paz interior, suscríbete al canal y comparte tu historia en los comentarios. 6. Ataca el problema desde la raíz. Imagínate que estás organizando un cajón en casa. Al principio parece solo un pequeño caos. Un bolígrafo sin tinta, un pedazo de papel viejo, una llave olvidada que ni siquiera sabes de dónde salió. Nada de eso parece urgente, así que lo dejas ahí. Pero con el tiempo, el cajón se va llenando de cosas inútiles y cuando te das cuenta, está tan abarrotado que cuesta encontrar lo que realmente importa. Ahora, visualiza tu mente como ese cajón. Pequeños pensamientos negativos, situaciones que drenan tu energía, relaciones que solo te desgastan. Pueden empezar como algo inofensivo, pero si no actúas, se van acumulando, robando espacio, claridad y vitalidad. Séneca decía, el hombre sabio está satisfecho con su alma y por eso no necesita la aprobación de los demás. Cuando toleras aquello que te debilita, ya sea un hábito, un pensamiento o una relación, estás sacrificando tu paz y cediendo el espacio que debería estar reservado para lo que realmente te fortalece. Marco Aurelio también nos advierte, es ridículo no intentar evitar el mal en uno mismo, que es posible, y querer evitarlo en los demás, lo que es imposible. Es decir, cuando permites que lo que es perjudicial permanezca en tu vida, es como ignorar una llave que gotea. Al principio parece insignificante, pero al final el desperdicio es enorme. Y cuando te das cuenta, has perdido algo que nunca podrás recuperar, tu tiempo. De la misma manera, pensamientos, actitudes, relaciones y personas que invaden tus límites son como esa llave abierta. Puedes cerrar los ojos ante las primeras señales, pero si no actúas, eso se expande y corroe lo que tienes de más valioso, tu paz interior, y muchas veces tu verdadera esencia. Cortar el mal de raíz exige coraje y un compromiso honesto contigo mismo. No se trata de actuar por impulso, sino de preguntarte con sinceridad, ¿esto todavía tiene sentido para mí? A veces es un pequeño hábito que sabes que necesitas dejar. Otras veces es una relación que ya ha sobrepasado todos los límites y solo se mantiene por inercia. En esos momentos tendemos a crear excusas como no es tan grave o más adelante lo soluciono. Pero piensa en ello como dejar cosas acumulándose en un armario. Al principio es imperceptible, luego sofoca el espacio donde debería haber solo lo esencial. Cuando aprendes a establecer límites y a decir no a lo que te hace daño, estás practicando el respeto propio más profundo. Estás diciendo sí a lo que realmente importa en tu vida. No necesitas explicar tus elecciones a nadie.
Necesitas, eso sí, ser leal contigo mismo. Y eso cambia la forma en que ves los hábitos, situaciones y relaciones que te pesan. Es como podar un árbol. Cortas lo que ya está muerto o lo que impide el crecimiento para que el árbol florezca con más fuerza. De la misma manera, alinear tu vida con lo que verdaderamente tiene valor exige cortes, pero cada elección consciente es un paso hacia más fuerza y más claridad. La vida no se trata de acumular peso inútil, se trata de elegir con sabiduría lo que vale la pena cargar y tener el coraje de soltar lo que ya cumplió su propósito. Practica esto en los próximos días, vive con más ligereza, abre espacio para lo que realmente importa y verás cómo tu vida vuelve a florecer. 7. Sé más fuerte que las presiones de la vida. Imagínate caminando por un camino lleno de baches después de una gran tormenta. El suelo está traicionero, irregular, y cada paso parece una prueba a tu resistencia. En varios momentos, la voluntad de parar y rendirse golpea fuerte, y la pregunta que resuena en tu mente es, ¿será que puedo llegar hasta el final? Pero la única manera de atravesar ese camino es simple, seguir avanzando. La vida es exactamente así. Los problemas surgen como trampas. La negatividad intenta empujarte hacia atrás, pero es precisamente ahí donde tu verdadera fuerza necesita manifestarse. Marco Aurelio decía, lo que obstaculiza se convierte en el camino. Esa frase es un recordatorio poderoso de que los obstáculos no existen para detenernos, sino para fortalecernos. Cada dificultad que enfrentas es una preparación silenciosa para algo mayor. Un ejemplo inspirador es Nick Vujicic, quien nació sin brazos ni piernas. Él podría haberse rendido ante las limitaciones, pero hizo lo opuesto. Eligió trascender. Nick nos muestra que lo que importa no es lo que falta, sino lo que haces con lo que tienes. Con coraje y determinación, reescribió su propia historia. La especialista en resiliencia Edith Grothberg refuerza esta idea. Encontrar propósito dentro de los desafíos nos vuelve inquebrantables. Cuando empiezas a ver las dificultades como maestros y no como enemigos, descubres que es posible avanzar incluso bajo presión. Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, alineado con el principio de la dicotomía del control, afirmó: cuando no podemos cambiar la situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Superar no es resolver todo de una vez. Es tener el coraje de dar el siguiente paso, aunque sea temblando, porque cada pequeño avance te acerca al destino que sueñas. Comenta, avanzando siempre, si llegaste hasta aquí, y gracias por caminar conmigo en esta jornada.